Bueno, yo creo que ustedes, como damas, pueden admitir, por último era un tema del directorio, pero ustedes se conduelen también de la situación de María Leonor de Armendáriz, esposa de Fernando Armendáriz. María Leonor, la pregunta clave es, ¿su esposo, el economista Fernando Armendáriz, era miembro del directorio del Banco Popular? No, Carlos, muchas gracias también por esta invitación que nos permite expresar de alguna manera, aunque sea un tiempo corto, toda la persecución, todas las injusticias de las que hemos sido objeto. Fernando no fue nunca miembro del directorio del Banco Popular, pero sin embargo yo quiero aclarar algo. Primero, que la transacción en sí no era ni siquiera del Banco Popular, la transacción era entre una empresa llamada Ceval y un banco inglés llamado West Merchant Bank. Mi esposo, en el momento que se da esta transacción, era un funcionario del Banco Popular. Mi esposo ha sido un hombre de reconocida trayectoria en el área financiera. Él ha trabajado para Nestlé, para el Banco de América, trabajó para el Banco Popular y finalmente terminó trabajando para la Corporación Financiera Nacional en el área de finanzas, cargo al que se vio precisado a renunciar por esta nueva persecución. Finalmente, ¿qué le puedo decir yo? Fernando ni siquiera era director. Al principio, cuando él es acusado por la parte acusatoria, valga la redundancia, lo que se dice de Fernando es que se lo acusa por haberse encontrado en la sesión cuya acta se habría pretendido adulterar. Pero no existen tales pruebas. A nosotros se nos ha perseguido de la manera más infame. Se lo ha buscado siempre, de alguna manera, inculpar a mi esposo, manipular los hechos, de tal forma en que su presencia, que en el directorio no era sino de invitado, para dar a conocer asuntos concernientes al Banco Popular. A la Administración General del Banco Popular. Exactamente, resulta que ahora lo ponen en un sentido vinculante a la transacción para de alguna manera él tener algún tipo de participación en esto. Es terrible. Es impresionante. Creo que de una manera muy sencilla hemos podido apreciar los elementos. Luego de la siguiente pausa, queridos televidentes, quiero invitarles a que recorramos en la opinión de nuestras invitadas un pedido para que el Ecuador se conduela, un pedido para que la nueva administración de este país revolucionario como pretendemos hacerlo, cambiando todas las cosas, cambiando lo injusto, se conduela de esta situación de estos ecuatorianos que han sabido trabajar y hacer empresa. Volvemos enseguida, luego de la siguiente. Tuve la oportunidad, como muchos de ustedes conocen, porque en mi vida privada es la mía, la pública es la de todos nosotros, igual que la de todos los ciudadanos. Tuve la oportunidad de ser parte de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, desempeñando funciones de responsabilidad alta. Pude comprender el fenómeno de la caída de los bancos, pude apreciar las vicisitudes de la caída de los bancos. Creo que tengo la posibilidad de emitir criterios y juicios apegados a realidades y a circunstancias que las estudié a fondo, como consta a muchos de los exgerentes del AGD a quienes propuse soluciones o a quienes me permití dar elementos de juicio para que puedan adoptar resoluciones las más adecuadas en este proceso sinuoso de saneamiento de la banca caída del Ecuador a partir del año 2000. Sin embargo, en el proceso uno va conociendo a personas como el caso de Fernando Armendáriz, que precisamente por su prestancia como administrador bancario, fue escogido para que continúe adelante la administración temporal del Banco Popular del Ecuador. Y no solamente eso, después, en la administración correspondiente, fue escogido para que gerencie y represente como administrador temporal otros bancos de la AGD, no solamente el Banco Popular. Su capacidad organizativa le permitió manejar el proceso de saneamiento de no solo uno, varios bancos. Allí pude conocer a Fernando Armendáriz, esposo de María Leonor, a quien tenemos como nuestra invitada.
María Leonor, usted quería expresar algo más a propósito. Lo mismo me ha dicho Carmen Elena Rivadeneira y también Denise Wood en esta última parte en que vamos a estar con ellas, porque luego tenemos como invitado a un distinguido jurisconsulto que nos va a dar elementos mayores de precisión sobre esta sentencia. María Leonor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, yo quería agregar que en el caso de mi esposo ni siquiera, si es que hubiera existido algún delito, que definitivamente no ha habido, ni siquiera él tuvo la oportunidad de poderlo ejecutar. Él estuvo en la sesión de directorio únicamente como invitado, luego de lo cual se retira. Fernando no ha podido participar ni en la presentación, ni en la aprobación, y mucho menos en la ejecución o tramitación de esta transacción. Él ha sido involucrado en esto en una total mala fe, yo diría, en una forma realmente irresponsable, ilegal. Definitivamente nuestra familia ha sido tremendamente afectada. Y en términos de forma, además, el juicio se inicia cuando Fernando Armendáriz era administrador temporal del Banco Popular, lo que significa que tenía fuero de corte superior. Nada, a Fernando nada de las cosas se le han respetado. Fernando no fue citado, no fue notificado con el autocabeza de proceso, finalmente fue irrespetado. Pero eso es nulidad, María Leonor. Mire, eso es nulidad en el caso del juicio para Fernando, nulidad que arrastraría a todos los demás, por cierto. También. Eso en su momento dado fue reconocido en Corte Superior por el doctor Alberto Moscoso. Sin embargo, no se concretó. Es más, existen 4 dictámenes fiscales que lo exculpan. Por supuesto, y que dicen los que no ha habido delito, lo exculpan, el ministro de la Corte Superior lo exculpa y sin embargo continúa en el juicio y en casación le agravan la situación. Exactamente, porque ahora resulta que nosotros en el Tribunal Penal, que para mi entender es lo único válido en todo esto, nosotros es la segunda vez que sufrimos el alejamiento de mi esposo. Es una persona que definitivamente está siendo supremamente afectada. Yo les decía hace un momento, no es fácil vivir confinado, no es fácil vivir reprimido, privado de su libertad, sintiéndose injustamente acusado, perseguido. Esto es un terrorismo judicial, no puede ser posible. Cualquier otro día le pasa a cualquiera. No se pueden manipular las leyes simplemente obedeciendo cierto tipo de conveniencias. El juicio para Fernando debería haber sido nulo. A Fernando se le han irrespetado muchísimas cosas y cuando finalmente en el Tribunal Penal él logra demostrar que no era director, ahora resulta que en casación y respetando la ley de trámite de casación, él es nuevamente juzgado. Ahora se le acusa de haber él ejercido su presencia, ser vinculante a la transacción y finalmente que él como funcionario del banco hubiera tramitado o participado en alguna instancia de la transacción. Eso definitivamente es imposible. Es muy triste. Es imposible. Carmen Elena, usted quería agregar algo que es muy importante. Sí, yo quería reforzar el tema de que no existió delito. Suponiendo que la ley de peculado bancario hubiese estado instituida antes de 1998, cuando se dio esta transacción, aunque la ley de peculado hubiese existido, no existió peculado bancario, no existió delito, por lo tanto el juicio no tiene razón de existir. Fue por eso que en la primera instancia del juicio el fiscal no presentó acusación, los informes de perito informaron que no existió delito, que no había razón para el juicio y fueron absueltos. Todas estas personas fueron absueltas, no existió delito y eso, abstrayéndonos del tema de la irretroactividad de la ley, que ya demuestra realmente una mala fe y toda la forma como se han forjado las pruebas, cómo se han armado los argumentos para afirmar que hubo delito, ha sido totalmente forzada y ha cometido muchos atropellos, muchos engaños, muchas falsedades. Entonces, si yo quiero insistir en el tema de que no existió delito, aunque hubiera existido el semáforo, nadie se pasó el semáforo, ni siquiera pasaron por esa esquina. Muchas gracias, Carmen Elena. Denise, nos quedan 2 minutos para cerrar nuestro segmento.